poder, ese sí que da poder, ese sí que da poder. Celebramos, mis queridos hermanos, la cátedra de San Pedro Apóstol. La cátedra o sede de un obispo se levanta en la catedral y es la señal de su autoridad de maestro, sacerdote y pastor. Esta cátedra de San Pedro nos recuerda la misión confiada por Jesús al apóstol San Pedro. Pedro es la garantía de la fe de sus hermanos. Pedro, por su fe, es la roca sobre la cual el Señor ha construido a su iglesia. Dijo el Señor a Simón Pedro: yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Celebremos esta fiesta del que es fundamento de nuestra iglesia, colocado por Jesús a pastorear el rebaño, con mucha fe y devoción, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia y la paz de Cristo esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Pidamos al Señor misericordia y perdón antes de celebrar esta fiesta que nos recuerda la autoridad y el amor de Jesús por su pueblo. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros pecadores. Perdona nuestros errores. Ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad. Oh Cristo, ten piedad de nosotros pecadores. Perdona nuestros errores. Ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros pecadores. Perdona nuestros errores. Ten piedad, ten piedad, ten piedad. Y alabemos la grandeza de Dios en esta fiesta, interrumpiendo la Cuaresma con el blanco y el gloria para celebrar la autoridad del apóstol San Pedro sobre la iglesia de Jesús. Gloria a Dios en el cielo y su paz al que lo ama. Gloria a Dios en el cielo y su paz al que lo ama. Por tu inmensa gloria te alabamos todos, te adoramos todos, te glorificamos, Señor Rey celestial y Dios Padre poderoso. Señor Rey celestial y Dios Padre poderoso. Por tu inmensa gloria te alabamos todo, te adoramos todo, te glorificamos, Señor Hijo Jesucristo, Cordero de nuestro Dios. Señor Hijo Jesucristo, Cordero de nuestro Dios. Por tu inmensa gloria te alabamos todo, te adoramos todo, te glorificamos. Tú que quitas el pecado, apiádate de nosotros. Tú que quitas el pecado, apiádate de nosotros. Por tu inmensa gloria te alabamos todos, te adoramos todos, te glorificamos, porque solo tú eres santo, altísimo Jesucristo, porque solo tú eres santo, altísimo Jesucristo. Por tu inmensa gloria te alabamos todos, te adoramos todos, te glorificamos.
glorifica con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre, por tu inmensa gloria, te alabamos todos, te adoramos todos, te glorificamos, por tu inmensa gloria, te alabamos todos, te adoramos todos, te glorificamos. Oremos. Que nada pueda perturbar, Señor, la fe que profesamos y que tú quisiste cimentar sobre la roca firme de San Pedro, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, a los presbíteros en esa comunidad, yo, presbítero como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que va a manifestarse, os exhorto. Sed pastores del rebaño de Dios que tenéis a vuestro cargo, gobernándolo no a la fuerza, sino a la buena gana, como Dios quiere, no por sórdida ganancia, sino con generosidad, no como déspotas sobre la heredad de Dios, sino convirtiéndoos en modelos del rebaño. Y cuando aparezca el Supremo Pastor, revisiréis la corona de la gloria que no se marchita. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me falta. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos me unges la cabeza con perfume, y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, yo su oveja soy, Señor. El Señor es mi pastor, yo su oveja soy, Señor. Eres mi pastor, eres mi pastor, eres mi pastor, yo tu oveja soy, Señor. Eres mi pastor, eres mi pastor, eres mi pastor, yo tu oveja soy, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Mis amados hermanos, la fiesta de la Cátedra de San Pedro confirma la veracidad y la autoridad recibida por la Iglesia de parte de Jesús nuestro Señor. En los evangelios es muy claro el papel y la autoridad que tiene Pedro. Lamentablemente, muchas iglesias protestantes y mucha gente menosprecian estos textos, los malinterpretan o incluso ni los leen, ni se los enseñan a la gente, porque es el respaldo que tiene la Iglesia Católica de que está en la verdad. El Papa es el sucesor de Pedro y hemos tenido una línea perfecta de continuidad desde San Pedro hasta el Papa Francisco. ¿Pecadores imperfectos? Claro que sí. Nadie ha dicho lo contrario. Pero también en muchos de ellos se ha manifestado la gracia de Dios y se ha cumplido el pastoreo que Jesús quería para su iglesia. ¿Y de dónde sacamos nosotros que Pedro tenía una autoridad superior a la de los apóstoles? Pues los mismos textos que hoy hemos compartido lo declaran. En primer lugar, Jesús le cambia el nombre a Simón, y cuando Jesús hace esto, lo hace siempre con una intención y como una catequesis, como una enseñanza. No era solamente por hobby o que el nombre de Simón es muy feo, vamos a cambiártelo. No era por capricho, sino porque tenía una intención, una finalidad. Y por eso cuando Jesús conoce a Simón, dice el Evangelio de Juan, dice, te llamabas Simón, a partir de ahora te llamarás Kefas, es decir, piedra, roca, que es la traducción literal de la palabra Pedro. Y luego hemos hecho como introducción a la Eucaristía en la antífona de entrada ese texto de Lucas 22:32, donde Jesús se dirige a Pedro y le dice, Simón Pedro, yo he pedido por ti para que tu fe no se apague. Fíjense la importancia que para Jesús tenía Pedro. He pedido por ti para que tu fe no se apague y tú, cuando te recobres, da firmeza a tus hermanos, confirma a tus hermanos. Jesús necesitaba que Pedro estuviera fuerte en la fe, porque a él le tocaba confirmar en la fe a sus hermanos, cuidar de la fe de sus hermanos. Por eso Jesús le dice, he pedido por ti, porque tú tienes una misión especial, porque tú tienes una tarea especial. Y luego ve y confirma a tus hermanos. Fíjense qué importante. Y tenemos muchísimos textos bíblicos, solamente vamos a usar los que podemos utilizar hoy en la Eucaristía, pero está llena la Sagrada Escritura, por lo menos 60 versículos confirman la autoridad de Pedro. Y el lugar privilegiado que le daban los demás apóstoles a aquel que había designado Jesús. Allí en la primera lectura tomada de una de las cartas de Pedro, precisamente, él dice a los presbíteros en esa comunidad, yo presbítero como ellos, yo sacerdote como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo, los exhorto, sean pastores del rebaño de Dios que tienen a su cargo, gobernándolo no a la fuerza, sino de buena gana. Si Pedro no tuviese autoridad sobre el colegio apostólico, si así como dicen los protestantes, Pedro era uno más del montón, ¿por qué, con qué autoridad él se dirige a los demás presbíteros y los exhorta y los aconseja? Solamente podría hablarle así, con esa autoridad, a alguien que está por encima de ellos en autoridad. Fíjense, la misma palabra de Dios nos revela, como les dije, la verdad. Si tú eres católico, tú siéntete seguro, 100% seguro, que estás en el verdadero camino de la salvación. Porque no se puede ser cristiano sin estar bajo la autoridad de Pedro. Porque hay que hacerle caso a Jesús, más que a los hombres. Si a ti llega cualquiera y te dice, mira, vente para esta religión, vente para esta iglesia. Ajá, ¿y quién fundó eso? Ah, fulanito de tal. Ah, nuestro líder es fulanito de tal. Pero ¿están bajo la autoridad de Pedro? No. Entonces, dudosa procedencia.
Porque el rebaño de Jesús y la voluntad de Jesús expresa y directa en el Evangelio de hoy que hemos leído es estar bajo la autoridad de Pedro. Jesús ha organizado su iglesia de manera tal de que los obispos en comunión con Pedro y con su cátedra, con su enseñanza, se mantengan fieles a la verdad y mantengan fieles en la verdad a los fieles cristianos. Entonces no se puede ser cristiano sin seguir la autoridad de Pedro. No se puede ser católico y andar hablando mal del Papa o menospreciando la figura del Papa. Este sí me gusta, el otro no me gusta. Es que no, el papado no es como un refresco. Me gusta más una marca que la otra, ¿no? Es el que ha puesto Dios en este momento, en este siglo. Lo aceptamos y lo obedecemos porque sabemos que las decisiones que toma son iluminadas por el Espíritu Santo. Y oramos por él. Los verdaderos católicos aman y rezan por el Papa. Los católicos tibios son aquellos que creen en todo aquel lobby y en toda aquella mala campaña sucia que le han hecho al Papa, los enemigos de la iglesia. Esto hay que explicárselo a la gente. Hoy mucha gente cae en los mensajitos de WhatsApp, en los montajes y en tantas cosas y tantas calumnias que le han hecho al Papa. Y muchos católicos caen porque no investigan, no leen, no se documentan sobre la verdad. Entonces, mis queridos hermanos, si nosotros queremos ser fieles a Jesús, tenemos que amar y obedecer al Papa. Y no caer en la trampa de los enemigos de la iglesia. La iglesia tiene muchos enemigos silenciosos que tras cámara están todo el tiempo maquinando contra ella. Y fíjense una cosa, si el demonio lograse en algún momento, porque lo ha intentado durante los 2000 años de la iglesia, hay un papa que estuvo preso, hay un papa que fue exiliado, hay otro papa que fue envenenado. O sea, hay muchas cosas en la historia de la iglesia desde los principios, ¿verdad? Además, varios de ellos han sido mártires. O sea, el demonio ha querido siempre aniquilar la figura del papado porque si él logra exterminar y acabar al papado, pues el rebaño se va a dispersar, porque como dice por ahí un versículo bíblico, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Por eso nosotros sostenemos al Papa con nuestra oración. Y ustedes se dan cuenta que en cada Eucaristía se menciona al Papa en la plegaria eucarística. Porque es deber y obligación de los cristianos rezar por las autoridades de nuestra iglesia y especialmente por el Papa. Y la Santísima Virgen en sus apariciones también lo ha recordado, que debemos rezar por el Santo Padre. Entonces, antes de obedecer a los enemigos de la iglesia y de hacerle caso a las calumnias de los enemigos de la iglesia, que incluso hasta se disfrazan de católicos, en páginas web de internet se hacen presentar como católicos, pero luego dicen pestes del Papa y dicen que es el último Papa, que es la bestia del Apocalipsis, o que es el antipapa, o qué sé yo. Antes de hacerle caso a toda esa gente, es mejor hacerle caso a Jesús en el Evangelio. Por eso es más seguro. Si no caigamos en eso, mis queridos hermanos. Es una recomendación, es un consejo que se lo da a un sacerdote, pues que ha conocido y sabe lo que ha sido la mala campaña al Papa Francisco. En el Evangelio, y con esto termino, Jesús está en Cesarea de Filipo, nada más y nada menos que una ciudad construida en honor del poder civil, en honor del emperador César Felipe o César Filipo. Y allí, en el contexto donde es una ciudad real, donde es una ciudad imperial, cuando Pedro confiesa a Jesús y le dice algo que no le había dicho nadie, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios vivo. Ante la pregunta de Jesús, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Porque bien, la gente decía que era Jeremías, que era un profeta, que era cualquiera, ¿no? Pero ustedes que andan conmigo, ¿quién dicen que soy yo? Pedro lo confiesa y le dice, eres el Mesías de Dios. Jesús le responde y le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Algo muy importante.
Jesús es la piedra angular de la iglesia y Pedro es la piedra fundamental. Pedro no sustituye el lugar de Jesús, jamás. Y él lo explica en una de sus cartas. Cristo es la piedra angular y nosotros somos piedras vivas que vamos construyendo el templo de Dios. Pero Cristo, piedra angular, deja una piedra visible y le dice, tú eres Pedro, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no podrán contra ella. Ahí está la respuesta de cómo los enemigos de la iglesia no han podido contra ella, ni han podido hacer nada contra ella, porque hay una promesa clara de Jesús a su iglesia. El infierno no podrá en su lucha contra la iglesia. Y le dice algo Jesús muy importante, que los que estaban allí en el contexto de esa conversación entendieron muy bien. Te daré las llaves del reino. En los grandes reinos de la antigüedad, el segundo al mando llevaba las llaves del reino colgadas sobre sí, que era un signo de autoridad. Y cuando el rey y el emperador se ausentaba, el segundo al mando era el que tomaba las decisiones o era la representación visible del rey. Cuando Jesús subió a los cielos, visiblemente no está en la iglesia, sino espiritualmente, pero nos deja al segundo al mando y le cuelga las llaves del reino. Yo te doy las llaves del reino, para lo que ates en la tierra quede atado en el cielo. Eso significa eso de las llaves. El segundo al mando. El segundo al mando y que actúa con una autoridad delegada por el rey, que es Jesucristo, que mismo le respondió a Pilato, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. En ese reino que no es de este mundo, Pedro es el segundo al mando, el que tiene las llaves. Y es el que toma las decisiones, inspirado por el rey. Y es el que conduce al rebaño. Esa es la fiesta que hoy celebramos, la cátedra de San Pedro, su sede, su poder episcopal y su misión de ser padre y pastor universal. Entonces, que tengamos hoy un recuerdo especial por el Papa Francisco y su autoridad como obispo de Roma y vicario de Cristo para el mundo, como sucesor de Pedro, para que nosotros también en nuestro cariño y en nuestro amor al Papa y en nuestra obediencia a Él, nos mantengamos fieles, mis queridos hermanos, al ministerio y a la enseñanza recibida de los apóstoles y que durante 2000 años ha sido preservada con fe, con celo y que ha sido entregada a los pueblos para salvación de todos. Que así sea. Amén. En esta fiesta del apóstol San Pedro, cuya cátedra veneramos, presentamos al Señor nuestras preces. Por el Papa, que desde su sede romana preside en el amor a toda la Iglesia y confirma en la fe a sus hermanos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los diversos ministerios de la curia del Papa, para el gobierno de la Iglesia universal, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el colegio cardenalicio, especialmente pedimos por nuestros dos cardenales venezolanos, Cardenal Jorge Urosa Sabino, arzobispo emérito de Caracas, Cardenal Baltasar Porras, administrador apostólico de nuestra sede y arzobispo de Mérida, y por el sínodo de los obispos de toda la Iglesia para asesorar al Papa, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que colaboran con el Santo Padre en su constante solicitud por la Iglesia, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Señor, nuestras súplicas que el apóstol San Pedro, primer Papa de la Iglesia, te recomienda por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Aquí estamos, Señor, al frente de tu altar. Hoy queremos que tú nos digas cómo amarte con el vino y con el pan. Nuestras vidas
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe en tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de Dios, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, con bondad los dones de tu iglesia que te presenta y concédele fidelidad a la fe del apóstol San Pedro y docilidad a su magisterio, para que pueda llegar a la patria eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, Pastor eterno, que no abandona a su rebaño, sino que lo cuida continuamente por medio de los santos apóstoles, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 eres tu Señor. Santo, 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 eres tu Señor. En el nombre del Señor, en el nombre del Señor. Hosana, 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 hosana. En lo alto del cielo. Hosana, 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 hosana. En lo alto del cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Hosana, 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 hosana. En lo alto del cielo. Hosana, 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 hosana. En lo alto del cielo. Vamos a realizar la plegaria 1 o canon romano, una plegaria eucarística antigua que menciona a los primeros sucesores de San Pedro, a los primeros mártires del cristianismo de la Iglesia romana, expresando así nuestra comunión con la Iglesia Madre, la Iglesia de Roma, donde reposan los restos del apóstol San Pedro y desde donde el Papa nos preside en el amor. Padre misericordioso, te pedimos humildemente, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones. Este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, nuestro obispo Baltasar, y todos los demás obispos y presbíteros que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos, piensa en un momento en tus seres queridos, amigos, los que están cerca, los que están lejos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires,
Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado en su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo, todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio diciéndole: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos. Pensemos en un momento en nuestros seres queridos difuntos. Que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y la de todos los santos. Acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dirijamos al Padre nuestra plegaria como Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu divina misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Que la paz de Cristo permanezca siempre con ustedes. En el Señor compartamos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, danos paz, danos paz, danos paz para el mundo, danos paz, danos paz, danos paz para el mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno Que entres en mi casa, pero una palabra tuya. Pedro le dijo a Jesús: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le respondió: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración. Madre mía Inmaculada, San José, patrón de la Iglesia, Ángel de la guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como Padre y como amigo. No me dejes nunca solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Cuando decline ya la tarde de mi vida, vaya corriendo hacia ti como un río, al hondo mar de la muerte, para resucitar contigo. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo.
Oremos. Concédenos, Señor, que el cuerpo y la sangre de tu Hijo que hemos recibido hoy, al celebrar la cátedra de San Pedro, sean para nosotros sacramento de unidad y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus hogares y familias, y permanezca para siempre. Amén. Acudamos a María, nuestra Madre. Al ser de día, Ave María, una mañana guadalupana, descendiendo de los cielos, se le apareció Juan Diego, nuestra Virgen mexicana. Al ser de día, Ave María, una mañana guadalupana, descendiendo de los cielos, se le apareció Juan Diego, nuestra Virgen latinoamericana, nuestra Virgen latinoamericana. A vivir lo que hoy hemos celebrado y bajo la autoridad del apóstol San Pedro pueden ir en paz. Demos gracias al Señor. Adoremos a Jesús, vivo y presente en el Santísimo Sacramento. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Alabado seas, oh Señor, en el Santísimo Sacramento. Hoy pedimos, Señor Jesús, la gracia de vivir bajo la autoridad de Pedro. Hoy queremos ofrecer nuestra oración para que como cristianos católicos nos mantengamos en la unidad, para que alejes las insidias del enemigo que intenta destruir tu iglesia, intenta desprestigiar al Santo Padre. Hoy nuestra oración por él y para que lo mantengas fiel al ministerio recibido. Bendice al Papa Francisco y sus necesidades. Ayúdalo, Señor, en sus dificultades y darle la fortaleza para que pueda mantenerse firme en el combate, en conducir tu iglesia en medio de este mundo tan difícil y tan complejo. Hoy nuestra oración por el Papa, por su bien, por su salud, por sus viajes apostólicos y para que se mantenga firme y fuerte. Amén. Señor Jesús, mi Salvador.